Una serie de temas ha dejado el estallido social que comenzó el 18 de octubre pasado. Mucho paño que cortar. Está el desafío de una nueva constitución. También están las investigaciones judiciales por los delitos que se han cometido. Vamos a conversar junto a Rocío Sánchez. Ella es profesora de Derecho Penal de la Universidad Andrés Bello, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, Julio. Muchas gracias por la invitación. Rocío, bueno, primero preguntarte, muchos esperan resultados más o menos rápidos, no solo el gobierno, sino que seguramente quienes han visto afectada su propiedad o quienes viajaban probablemente en alguna estación de metro que ahora no funciona o que está funcionando, digamos, de una forma distinta a la que lo hacía. Pero esas investigaciones por los daños, por los incendios, por diferentes delitos requieren pericias y que el Ministerio Público haga su trabajo. Es complejo investigar este tipo de cosas. Sí, es bastante complejo porque el delito de incendio es uno de los más graves del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, es necesario recopilar una serie de antecedentes que permitan acreditar quiénes fueron los verdaderos responsables de ese hecho. Ahora, además del trabajo del Ministerio Público, también ellos interaccionan con los jueces de garantía que fijan un plazo de investigación. Y ese plazo usualmente no es corto, usualmente no es menor a 3 meses, sino que por el contrario, puede durar hasta 6 meses, quizás más, dependiendo de la complejidad del caso, según la solicitud que hace el Ministerio Público, sumado a los diversos antecedentes que la Fiscalía tiene que recopilar, todos los medios de prueba, las pericias, informes, y eso tratándose de los incendios en el metro. Pero tratándose de los delitos de saqueo con incendio, la complejidad aumenta más porque son incendios más robos, o bien pueden ser más complejos incluso en aquellos casos de saqueo con incendio con personas fallecidas al interior. Claro. Ahí cambia todo, pero estos plazos se dan siempre teniendo un imputado, a partir de que hay, digamos, alguien contra quien dirigir la investigación. Cuando se formaliza la investigación, en esa audiencia se fija un plazo de investigación y ese es el margen para trabajar. Ahora bien, la Fiscalía lo pide según la complejidad del caso. Entonces, en ciertos casos van a ser cortos, pero en otros, los que tienen más connotación, van a ser más complejos. Llegar a esos imputados tampoco ha sido tan fácil, por lo mismo. No, de hecho, por lo que se ha visto en la prensa y por las declaraciones de la Fiscalía, hay versiones contradictorias en torno a quiénes serían los responsables, por lo tanto, hay que dejar que la investigación avance. Y eso no va de la mano necesariamente con una respuesta rápida. Por el contrario, creo que más bien desde una perspectiva ciudadana es mejor tomarse esto con calma y que se averigüe efectivamente quiénes son los responsables versus una respuesta acelerada o una respuesta improvisada de parte de las autoridades. Claro, porque son penas altas, ¿no? Los delitos de incendio y aparte con fallecidos o lesiones graves, sí, aumenta, ¿no? Altísima. Son todas penas que deben cumplirse necesariamente privados de libertad. Entonces, lo mínimo que uno debe pedir como ciudadano es que se acredite absolutamente la participación de las personas responsables. Que pueden superar los 10 años, 15 años incluso, ¿no? Hasta 20 creo que llega. Sí, si hay homicidio, esto va a aumentarse mucho más todavía. Ahora, están estos delitos que son más graves, pero también han tenido mucha connotación y mucha exposición. Los saqueos, lo hablábamos recién. ¿Qué pasa cuando se genera, ¿no es cierto?, una agenda de seguridad pública que justamente apunta a modificar esas sanciones? Considerando que hablábamos del plazo, entiendo que hay varias de las audiencias por este tipo de delitos que están programadas para marzo. Sí. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el proyecto de ley sale durante enero o está en el transcurso? ¿Qué señal política se da en este caso? ¿Cómo lo podría interpretar el Ministerio Público? Entiendo que los fiscales tienen que formarse una convicción también. Hay dos aspectos que tratar. Lo primero es que la ley y el sistema legal se basa en que la ley que rige al momento de la comisión del delito es la ley por la que te van a castigar. Por lo tanto, si los delitos se cometen antes de la promulgación de la nueva ley, se van a regir por esa nueva ley. No hay retroactividad. No hay retroactividad salvo que beneficiara o que la ley lo diga. Y en este caso son todos proyectos de ley que buscan aumentar las penalidades. Por lo tanto, solamente van a aplicarse a los delitos que se cometan hacia el futuro, no hacia el pasado. Ahora bien, la señal política es algo bien complicado porque entre los especialistas existe más o menos un consenso en torno a que existen dudas respecto a qué es lo que busca el legislador con la incorporación de estos tipos penales. Es decir, uno se pregunta,
¿para qué se están creando estas nuevas figuras si ya existen penas asociadas a estos delitos e incluso hay circunstancias agravantes que se podrían aplicar también por la comisión de los mismos? Entonces ahí surgen dudas de finalmente qué es lo que se busca. ¿Se busca inhibir a las personas de cometer ese delito o bien se busca sencillamente reprimir conductas en concreto? Ahí habría que escuchar el debate y tratar de entender cuál es la intención del legislador. Pareciera que algo parecido en este caso, bueno, seguramente los legisladores que van a estar votando a favor de esto, que van a estar tratando de corregir este proyecto o bien de parte del Ejecutivo, pero se da parecido en el caso, por ejemplo, de este proyecto que creo que está en el mismo, de hecho, de sancionar las barricadas o interrumpir el tránsito utilizando la violencia. Sí. Ahí hay un perfeccionamiento. ¿Existe también en la actualidad la posibilidad de sancionarlo? Sí, ahí hay que hacer una distinción porque la Ley de Seguridad Interior del Estado, dentro de las conductas que sanciona, se encuentran las figuras de desórdenes públicos en ciertos contextos que podrían verse aplicado en este caso sin perjuicio de que la Ley de Seguridad Interior del Estado es súper difícil de configurar, bien resistida, porque las penalidades son muy severas. Ahora bien, la pregunta es, ¿para qué vamos a sancionar una barricada? ¿Cuál es la lesión que se le produce a una comunidad con la instalación de una barricada? Es decir, se sanciona la libre circulación, en cuyo caso habría que buscar, si es que se decide hacerlo así, una pena que sea adecuada a esa pequeña lesión, o bien, si después de una barricada o durante una barricada una persona resulta lesionada, herida, en cuyo caso habría que hacer distinciones que lamentablemente el proyecto de ley no hace. Entonces, ahí hay una dificultad en la forma de cómo se está abordando el problema. A mi parecer, y de acuerdo a lo que la mayoría de los especialistas también ha dicho, es solo una forma de criminalizar más bien la protesta por sobre un intento efectivo de sancionar conductas que provoquen un daño real en la ciudadanía. Claro, se le ha dado, no sé, mucha, tal vez tanta importancia a temas como el que baile pasa y ese tipo de cosas que, bueno, hay quienes creen que deberían sancionarse, pero y aquí la bajada o el cambio va a ser drástico entre ver una cosa y la otra. Es que es interesante porque, y esto es un debate que en general se ha dado, porque hasta dónde el que baila pasa es una coacción. Si fuese una coacción, tú también tienes un delito de amenazas y coacciones autónomo para sancionar esa conducta. Que está. Existe. Entonces, bueno, si ya existe y lo que buscas es sancionar entonces el solo hecho de armar la barricada, bueno, si es que la sociedad decide que eso es un delito, que puede ser, habría que pensar qué se lesiona con la barricada y cuánto podemos asignarle de pena. Claro. Porque además esto tiene que ser un sistema integrado, o sea, tiene que tener una penalidad que sea coherente con los delitos de daño, con los delitos de privación de la circulación de las personas y así sucesivamente. No podemos asignar una pena solitaria porque nos queda, por ejemplo, a lo mejor desproporcionada en consideración a una barricada con lesiones. Este es un proyecto para contextualizar que está en el Senado actualmente, está en la Comisión de Seguridad Pública, falta aún que complete su primer trámite en el Senado y que vaya posteriormente a segundo trámite en la Cámara, donde podría tener nuevas modificaciones, podría darse un tercer trámite, en fin, le queda tramo todavía a ese proyecto. Yo antes decía, bueno, aquí va a ser más o menos drástico el cambio, porque quería preguntarte qué delitos están dentro de las violaciones a los derechos humanos, que ahí sí que nos vamos al lado más grave. Bueno, ahí son varios los delitos. Si uno revisa el último informe que emitió el INDH, los casos que se están analizando se refieren a homicidios, torturas, lesiones, abusos sexuales, secuestros, detenciones ilegales, vejaciones de carácter sexual, otros tratamientos que son inferiores a la tortura pero que igualmente son malos tratamientos. Entonces hay una amplia gama de acontecimientos que han ocurrido que podrían tipificarse de acuerdo al Código Penal con esos tipos penales. Pero también esos mismos hechos pueden dar lugar a responsabilidad estatal por el incumplimiento de tratados internacionales o incluso, si es que se configurase así, responsabilidad penal internacional de autoridades del Estado por estos delitos. Que es un tema del que se ha hablado mucho, pero quedándonos ahí en el tema de los derechos humanos, estas investigaciones también son complejas, me imagino. Puede que existan dificultades, porque bueno, la última vez que probablemente se investigó esto fue hace mucho tiempo atrás, delitos de este tipo, donde a lo mejor no estaban todas las garantías. No sé si han habido otros casos en democracia, digamos, antes del 18 de octubre, pero también está el hecho de que el Ministerio Público, por general, suele trabajar
junto a las policías y no necesariamente investigar estos delitos. También puede que haya temas de evidencia, de declaraciones que puede ser complejo. Sí, es un tema bien sensible. El Ministerio Público tiene una unidad especializada en materia de derechos humanos que está trabajando en estos casos y que está entregando permanentemente información a la ciudadanía sobre la situación de los casos. Además, las policías también tienen brigadas destinadas a estudiar casos de violación a los derechos humanos. Por ejemplo, la PDI tiene una que es bien conocida. Sin perjuicio de eso, hay que distinguir lo que pasa en el ámbito de la responsabilidad administrativa, que ocurre en la investigación que se realiza al interior de las instituciones, de lo que ocurre penalmente con las investigaciones de la Fiscalía. Y bueno, ahí lo que nos queda es confiar en la prudencia, el profesionalismo de los fiscales y el compromiso con la democracia que ellos también tienen como una forma de resguardar los derechos de los ciudadanos. Claro. Y ahí, justamente relacionado con los derechos de los ciudadanos y lo que habíamos mencionado tú antes, ¿cómo se configura esto de que pueda haber una responsabilidad penal de autoridades políticas como el presidente? Porque se habló también de eso. Sí. Bueno, cuando se aprueba el Estatuto de Roma, que fue bastante resistida su incorporación en Chile, y con ello se acepta que la Corte Penal Internacional conozca crímenes de lesa humanidad, Chile acepta la posibilidad de que nuestras autoridades sean juzgadas por delitos que el Estado o una política sistemática del Estado ejecute contra personas, o bien incluso en ciertos casos de omisiones de ciertas autoridades. Es decir, autoridades que saben que están ocurriendo los hechos y no los impiden, o que tienen conocimiento de los hechos y no adoptan medidas adecuadas y por lo tanto con su negativa de alguna forma aceptan la concurrencia. Desde esa perspectiva, la responsabilidad penal que puedan tener ciertas autoridades debe configurarse en la medida que no tengan responsabilidad interna. Por eso es súper importante recordar que la Corte Penal Internacional trabaja complementando la labor de los Estados. Por ende, el primer nivel de investigación que debe acotarse es la vía judicial chilena, y luego de eso pensar en el sistema del derecho penal internacional o en el sistema interamericano de derechos humanos. Claro, ahora, ¿cómo alguien tiene que presentar, si fuera a nivel interno, tendría que presentar una querella? ¿O el Ministerio Público podría abrir una investigación de oficio? ¿Cómo? Las dos. Porque cuando hay delitos flagrantes, el Ministerio Público puede iniciar de oficio investigación, también la víctima puede presentar una querella, y estas querellas se pueden iniciar tanto en contra de autoridades públicas, pero también en contra de civiles que ejerzan funciones públicas. Y por lo tanto, lo que va a ser muy relevante es ver cómo el sistema judicial chileno opera, brindando justicia efectiva a los ciudadanos que van a pedirla, porque en caso contrario, cuando se agota la vía interna, comienza a trabajar el sistema interamericano o el sistema de la Corte Penal Internacional, y ahí la responsabilidad del Estado o bien de las autoridades políticas del Estado y militares va a ser puesta en entredicho. ¿Cómo operan en este caso en la práctica estos tribunales internacionales? ¿Cómo entrarían, ¿no es cierto?, a actuar? ¿Podrían hacerlo con una denuncia en el extranjero? Lo que hay que hacer primero es agotar la vía interna. Las personas, una vez que lo agoten, tratándose del sistema interamericano, que es el que busca sancionar al Estado, una vez que lo agoten, pasa su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo analiza, lo estudia y emite un informe. Entonces dice, efectivamente, el Estado violó o no violó los derechos humanos y hace recomendaciones al Estado. Si el Estado no incorpora esas recomendaciones, puede la misma Comisión Interamericana emitir un oficio que manda el caso a la Corte Interamericana. Y ya en la Corte Interamericana es un litigio bastante largo, arduo, en que el Estado de Chile queda puesto en entredicho versus las declaraciones y los antecedentes que representa un ciudadano. Ahora, lo que establece la legislación en Chile es algo que obviamente nunca se ha aplicado. Habla de los términos, entiendo, generalizada o sistemática. ¿Cómo pueden ser ambas? No, creo que entiendo que puede ser cada una de ellas por separado, pero ¿cómo se puede, digamos, corroborar eso? Sí, eso es súper importante de aclarar, porque el tema de lo generalizado y sistemático dice relación con los crímenes de lesa humanidad,
que no se conocen por la Corte Interamericana, sino que se conocen por la Corte Penal Internacional, que ataca delitos internacionales. Bien, ahora, los delitos que son crímenes de lesa humanidad deben ser ataques generalizados que una política estatal o un grupo de personas ejecuta en contra de una gran cantidad de ciudadanos. Y esos ataques deben ser o generalizados o sistemáticos. El problema está en que si bien la legislación define que generalizado dice relación con una serie de actos que ocurren todos próximos en el tiempo, si es sistemático, también hace una referencia ambigua al tiempo porque dice que debe tratarse de actos que sean durante un periodo de tiempo no tan corto, pero sucesivo o uno tras otro. Entonces ahí viene el problema de interpretar. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir? ¿Cómo yo mido eso? ¿Desde cuándo se empieza a contar el tiempo? Y ahí viene una dificultad jurídica, pero que es bien fuerte, que es cómo interpretar el generalizado o sistemático. Bueno, porque muchas cosas en derecho, por lo que he escuchado, tienen que ver con la interpretación de las cosas, la mayoría. Rocío Sánchez, profesora de Derecho Penal de la Universidad Andrés Bello, te damos las gracias por haber venido a Senado Noticias a conversar con nosotros en este espacio. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros los invitamos a ustedes a que puedan revisar en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile estos diálogos, los que hemos sostenido también, y además todo el contenido, comisiones, salas, sesiones, si se le quedó algo, bueno, también están los informativos ahí para que los pueda revisar. Muchas gracias por su compañía.